Durante muchos años consideró aquella torre de agua solo un vestigio oxidado del pasado y ni siquiera sospechaba que, todo ese tiempo, sobre su hogar se ocultaba un secreto capaz de cambiar su vida para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Michael Brady siempre había pensado que la verdadera medida del tiempo no estaba en los relojes ni en los calendarios, sino en los campos, en cómo la tierra cambiaba de color con las estaciones, en el ritmo predecible de las cosechas y en el modo en que cada amanecer parecía una repetición casi exacta del anterior. Su granja, heredada de su padre y cuidada durante décadas con una constancia silenciosa, era un mundo cerrado en sí mismo, un espacio donde nada extraordinario parecía tener cabida. O al menos eso creía, porque incluso en esa vida de rutinas firmes y gestos repetidos, había una presencia que nunca lograba ignorar del todo, una sombra que se proyectaba sobre su existencia con la misma regularidad que el sol al caer la tarde. La torre de agua estaba allí desde antes de que Michael tuviera recuerdos claros de su infancia. Se alzaba detrás de la casa, a una distancia suficiente como para no interferir con el trabajo diario, pero lo bastante cerca como para hacerse notar en cada momento de quietud. Era un enorme depósito de acero, sostenido por 4 patas remachadas, oxidado por décadas de viento y lluvia. Durante años Michael había aprendido a no mirarla directamente. Formaba parte del paisaje, como una colina artificial o un árbol muerto que nadie se molestaba en cortar. Sin embargo, aunque intentara convencerse de lo contrario, sabía que su vida nunca había estado completamente libre de la influencia de aquel gigante silencioso. La historia de la torre era una de esas narraciones a medio olvidar que se repetían de vez en cuando en el pueblo, siempre con ligeras variaciones. En los años 70, cuando Michael aún era un niño, una empresa inmobiliaria había comprado grandes extensiones de terreno con la intención de construir un moderno complejo residencial. Se hablaba de calles asfaltadas, de casas idénticas con jardines perfectos y de una nueva comunidad que transformaría la zona. La torre de agua era parte de ese proyecto, un símbolo del futuro prometido, pero el futuro nunca llegó. La empresa quebró, los inversores desaparecieron y el plan se desmoronó como una ilusión mal sostenida. Todos se marcharon, excepto la torre. Nadie la desmontó, nadie la reclamó. Simplemente quedó allí, abandonada sobre la tierra que con el tiempo pasaría a formar parte de la granja de los Brady. Con los años, Michael había aceptado aquella estructura como una carga más, una herencia incómoda que no había pedido. Sabía que legalmente era responsable de ella, aunque nunca hubiera tenido utilidad alguna. No almacenaba agua, no servía para nada concreto. Estaba vacía. Al menos eso era lo que siempre se había dicho. Sin embargo, había detalles que lo inquietaban, pequeñas anomalías que no lograba explicar del todo. Las aves evitaban posarse en la barandilla superior, incluso en los días más tranquilos. Los animales del corral parecían inquietos cuando pasaban cerca de la base de la torre, y el viejo receptor de radio que Michael solía encender mientras trabajaba en el cobertizo emitía interferencias extrañas cada vez que se acercaba demasiado al lugar. De noche, cuando la granja se sumía en el silencio y solo se oía el viento recorrer los campos, Michael sentía a veces que la torre no estaba completamente muerta. Había noches en las que le parecía escuchar un sonido metálico sordo, como un leve crujido que no encajaba con la simple dilatación del acero. En otras ocasiones, tenía la impresión de que algo se movía en su interior, una sensación vaga, casi absurda, que intentaba descartar de inmediato. Se decía que era el cansancio, la soledad o la imaginación alimentada por demasiados años de rutina. Pero la inquietud siempre regresaba, silenciosa y persistente. La vida de Michael había sido sencilla, marcada por el trabajo constante y por pérdidas que nunca terminó de verbalizar. Su esposa había fallecido años atrás, y desde entonces la granja se había convertido tanto en refugio como en prisión. Sus días transcurrían entre los campos, el mantenimiento de las máquinas y las tareas que exigía la tierra. Rara vez pensaba en el futuro más allá de la siguiente temporada. Sin embargo, todo cambió una mañana de octubre, cuando encontró una carta oficial en el buzón. El sobre llevaba el sello de la oficina tributaria del condado. Michael lo abrió sin prisa, esperando alguna notificación rutinaria.
pero en cuanto vio la cifra marcada en rojo al final de la página, sintió un peso frío instalarse en su pecho. Los impuestos atrasados, los intereses acumulados y las nuevas evaluaciones habían creado una deuda que superaba con creces lo que podía pagar. La granja, su hogar, estaba en peligro. Por primera vez en años, Michael se permitió imaginar la posibilidad de perderlo todo. Durante días, la carta lo acompañó como una sombra adicional. Pensaba en ella mientras araba los campos, mientras reparaba una valla o mientras se sentaba solo a la mesa al final del día. Sabía que tenía pocas opciones. Vender una parte del terreno parecía la única salida viable. Tras algunas llamadas incómodas, apareció un comprador de una ciudad vecina. El hombre estaba dispuesto a pagar una suma suficiente para saldar la deuda, pero puso una condición clara e innegociable. La torre debía ser demolida. La consideraba una estructura peligrosa, un riesgo que no estaba dispuesto a asumir. Cuando Michael escuchó esa exigencia, una mezcla de alivio y temor lo recorrió por dentro. Nunca había querido la torre, nunca le había gustado. Y sin embargo, la idea de destruirla despertó en él una resistencia inexplicable. Durante décadas, había estado allí, observándolo desde lo alto, formando parte de su vida de una manera silenciosa pero constante. Derribarla significaba alterar un equilibrio extraño, como si se atreviera a tocar algo que llevaba demasiado tiempo intacto. Esa noche, Michael salió al patio y se detuvo a cierta distancia de la base de la torre. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una claridad casi hiriente. Levantó la vista y sintió, una vez más, esa incómoda sensación de estar siendo observado. No había nada racional en ello, lo sabía. La torre estaba vacía, abandonada, inerte. Y aún así, su intuición le decía que no era solo un montón de metal oxidado. Pensó en la deuda, en la posibilidad real de perder la granja, en los recuerdos ligados a esa tierra. Pensó en su hija, que vivía lejos y a la que apenas veía, y en la necesidad de asegurar que siempre hubiera un lugar al que pudiera volver. Poco a poco, la razón fue imponiéndose al temor. No tenía elección. La torre debía caer. Al tomar esa decisión, Michael no sintió alivio inmediato. Lo que sintió fue una expectación inquietante, como si hubiera puesto en marcha algo que ya no podía detenerse. Mientras regresaba a la casa, tuvo la certeza de que aquel no sería un simple acto de demolición. Algo cambiaría. Aún no sabía qué, pero en el silencio de la noche, bajo la sombra inmóvil de la torre, comprendió que su vida estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Después de aquella noche en que Michael Brady aceptó, casi con resignación, que la torre debía caer, el amanecer le pareció distinto, aunque el cielo fuera el mismo y el campo oliera igual a tierra fría. Había una clase de decisión que no se celebraba, que no traía consigo entusiasmo ni ligereza, sino una tensión sorda que se instalaba en los músculos y en la mente. Michael se descubrió repasando una y otra vez los mismos argumentos. La carta del condado, la cifra marcada en rojo, el banco esperando el primer incumplimiento, el comprador con su condición. Cada vez que intentaba convencerse, aparecía la imagen de la torre, inmóvil, como si hubiera oído el veredicto y se limitara a esperar. A lo largo de la mañana, hizo llamadas que postergaba desde hacía años. No por pereza, sino por ese tipo de prudencia campesina que prefiere no despertar problemas con movimientos innecesarios. Preguntó en el pueblo por gente capaz de manejar una demolición. Le dieron nombres, algunos de albañiles, otros de chatarreros, otros de hombres que habían hecho trabajos especiales cuando la mina aún estaba activa. El nombre de Ray Harper surgió varias veces, acompañado siempre de la misma frase. Era el mejor y no hablaba de más. Michael tomó nota en un papel, lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Al marcar el número, sintió que su mano temblaba levemente, algo que lo irritó. No era miedo, se dijo, era simplemente el peso del asunto. Ray contestó con una voz grave y seca, como si el teléfono fuera una herramienta más, sin ceremonias. Michael explicó lo esencial. Una vieja torre de agua, una estructura abandonada desde los 70, en su terreno, detrás de la casa, y la necesidad de derribarla pronto. Ray hizo preguntas concretas.
como quien ya imagina el lugar, altura aproximada, tipo de apoyo, estado de las patas, distancia a la vivienda y a los graneros, orientación del viento habitual. Michael respondió lo que sabía y admitió lo que ignoraba. Ray se quedó en silencio un momento y luego dijo que pasaría al día siguiente para verla. No prometió nada más. No dio opinión, pero Michael percibió en esa falta de dramatismo una clase de calma que le convenía. Ray llegó temprano, en una camioneta vieja que olía a gasolina y a metal. Era un hombre de unos 50 años, de hombros anchos, rostro curtido y ojos que parecían medir las cosas sin necesidad de acercarse demasiado. Se bajó sin prisa, saludó con un gesto y caminó hacia la torre como si estuviera visitando a un animal peligroso. No por miedo, sino por respeto a su tamaño. Michael lo siguió, manteniendo unos pasos de distancia, observando cómo Ray levantaba la vista, se detenía en las patas remachadas, seguía con la mirada las líneas de acero oxidado y la curva del depósito. Durante largos minutos no dijo nada. Tocó la superficie con los nudillos, escuchó el sonido hueco y luego se inclinó para inspeccionar los puntos de apoyo. Michael esperaba algún comentario, algún «esto está peor de lo que parece» o «esto se hará fácil». Pero Ray permanecía contenido, como si guardara las palabras para cuando fueran necesarias. Finalmente habló, con un tono casi indiferente, y dijo que la torre estaba vieja, sí, y que una estructura así nunca debía quedar abandonada tanto tiempo. Añadió, sin embargo, que aún se mantenía en pie con una obstinación peligrosa. Había corrosión en algunos puntos, pero no lo suficiente como para que la torre se diera sola de inmediato. Era el tipo de metal que había sido fabricado para durar, y ese era el problema. Si caía por accidente, podría hacerlo en la peor dirección. Michael le explicó la urgencia, el comprador, la deuda. Ray escuchó sin mostrar sorpresa y asintió de vez en cuando. Luego habló de método. Habría que debilitar las patas con cortes, colocar cargas en lugares específicos y dirigir la caída para que no afectara la casa ni los graneros. No era un trabajo de un solo día. Requeriría una preparación cuidadosa. Michael aceptó el plan, aunque la palabra cargas le produjo una incomodidad visceral. Ray no pareció notarlo o no le importó. Le dio un precio, directo, sin regateo, como si hubiera calculado no solo el material, sino la responsabilidad. Michael dijo que sí, porque no tenía margen para decir que no. Los siguientes 3 días transformaron la granja en un escenario de actividad extraña, una especie de intervención quirúrgica sobre una parte del terreno que siempre había permanecido intocable. Ray llegó con 2 hombres más, ambos silenciosos, acostumbrados a obedecer y a trabajar sin preguntas. Trajeron herramientas que Michael veía pocas veces: sopletes, cables gruesos, equipos de medición, cajas de material explosivo aseguradas como si fueran recipientes delicados. A Michael le sorprendió cómo la presencia de esos objetos alteraba el aire. No era solo el peligro real, sino el hecho de que, por primera vez en décadas, alguien estaba tratando la torre como lo que era: un cuerpo ajeno, una estructura que debía ser reducida y controlada. El primer día comenzaron con el trabajo más ruidoso. El soplete mordía el acero y soltaba chispas que parecían estrellas pequeñas cayendo en la hierba. El sonido del metal al calentarse, al quejarse bajo el corte, era distinto del ruido de las máquinas agrícolas. Era un sonido más íntimo, más cercano a un lamento, y Michael se sorprendió imaginando la torre como algo vivo, una criatura vieja que sentía el ataque. Se obligó a no pensar así. Se concentró en las tareas menores, en llevar agua, en mantener a los animales lejos del lugar, en revisar que no hubiera herramientas olvidadas. Pero cada vez que miraba hacia el soplete, un pensamiento insistía. La torre no estaba respondiendo como un objeto inerte, sino como una presencia que llevaba años resistiendo. Ray dirigía el trabajo con precisión. No levantaba la voz. Bastaba una mirada o un gesto para que los hombres supieran qué hacer. A ratos Michael se acercaba para preguntar algo, y Ray respondía con frases cortas, prácticas. «Corte aquí. Esto aguantará hasta el momento. No se acerque mañana cuando carguemos». La seguridad con la que hablaba debía tranquilizar a Michael, pero le producía un efecto contrario. Hacía que todo pareciera demasiado real,
como si la torre ya estuviera marcada para morir y solo esperara el golpe final. Por la tarde, cuando el sol comenzó a bajar y el aire se volvió más seco, Ray se apartó un momento, sacó un cigarrillo y lo encendió. Miró hacia arriba, hacia el depósito y luego hacia el horizonte. Michael notó algo en su expresión, una leve tensión, como si hubiera escuchado algo. Quiso preguntarle, pero Ray solo dijo que el viento estaba cambiando y que era mejor terminar ciertas cosas antes de la noche. Michael sintió un escalofrío que no podía atribuir al clima. Esa noche, el silencio de la granja se sintió más pesado. Michael se acostó temprano, pero el sueño no lo atrapó. Había un zumbido en su mente, la imagen del metal cortado, de las chispas, de la torre observándolo desde su altura. Se levantó, se puso una chaqueta y salió al patio. El cielo estaba claro. La luna bañaba el campo con una luz pálida, y la torre se recortaba como una figura negra y enorme. Michael se quedó allí, sin moverse, escuchando. El viento soplaba suavemente, y el sonido habitual era el roce de las hojas y la lejana respiración de los animales. Pero entonces oyó un chasquido metálico, breve, preciso, como si dentro del depósito alguien hubiera movido una palanca o encendido un mecanismo. Michael se quedó rígido, esperando que se repitiera. Pasaron segundos largos. El sonido no volvió. Aún así, su corazón latía con una fuerza que le avergonzaba. Intentó darse una explicación. El metal se enfría por la noche, se contrae, cruje. Lo había oído antes, pero ese chasquido no había sido un crujido. Había sido un golpe seco, intencional. Michael se obligó a respirar despacio, a no dejarse arrastrar por la fantasía. Regresó a la casa, cerró la puerta y se quedó un rato apoyado contra ella, sintiendo la madera bajo la espalda, como si necesitara un límite tangible entre él y la torre. El segundo día siguieron debilitando las patas y preparando los puntos donde irían las cargas. Ray hablaba de ángulos, de fuerzas, de cómo dirigir la caída para que la estructura no girara de manera impredecible. Michael escuchaba, asentía, pero su mente volvía una y otra vez al chasquido nocturno. En algún momento, mientras los hombres trabajaban, se dio cuenta de que no había pájaros cerca. No era raro, la torre siempre los había ahuyentado, pero ahora la ausencia parecía absoluta, como si incluso el aire supiera que algo estaba por suceder. Al caer la tarde, Ray comenzó a colocar parte del material explosivo. Lo hacía con una calma casi religiosa, midiendo, asegurando, revisando cables, como si estuviera construyendo un circuito delicado. Michael observaba desde una distancia prudente. No podía evitar pensar en la palabra demolición como si fuera demasiado limpia, demasiado técnica, para lo que realmente significaba. Destruir algo que había dominado su paisaje durante medio siglo. Ray le recordó que al día siguiente, en el momento final, debía mantenerse lejos, detrás de una línea marcada. Michael prometió obedecer. La segunda noche, el sueño volvió a negársele. Esta vez no salió. Se quedó en la cama, mirando el techo, escuchando cada sonido como si fuera un mensaje. A medianoche el viento aumentó y la casa crujió. Michael pensó que quizá era eso, solo eso. Pero en algún punto, cuando el viento pareció calmarse, volvió a escuchar un ruido, un golpecito dentro del metal, seguido de un sonido apagado, como si algo hubiera rodado y se hubiera detenido. Michael apretó los dientes y cerró los ojos. No era posible. La torre estaba vacía, y aún así su cuerpo reaccionaba como si alguien estuviera allí arriba, oculto, esperando. El tercer día amaneció con un cielo azul intenso, casi perfecto, como si el mundo se hubiera empeñado en mostrarse hermoso justo antes de un acto de violencia. Ray llegó temprano, revisó cada punto, comprobó cables y detonadores, y habló con sus hombres en voz baja. Michael sintió que la granja se convertía en un lugar ajeno, un terreno bajo control de fuerzas externas. A media mañana, Ray dio instrucciones finales. Señaló la zona segura, pidió que nadie se acercara a la base y preguntó a Michael si había personas en las casas cercanas. Michael dijo que no, que la mayoría de los vecinos vivían lejos y que ya había avisado. Ray asintió, satisfecho. Justo antes del momento final,
Michael se encontró mirando la torre con una mezcla de odio y nostalgia. Había pasado años deseando que desapareciera, pero ahora, al verla por última vez intacta, recordó su infancia, los días en que jugaba en el campo y la torre era solo una rareza en el horizonte. Recordó también los años de su matrimonio, cuando su esposa había hecho bromas sobre ese monstruo oxidado y habían hablado de arrancarlo algún día, sin imaginar que el día llegaría de esta manera. La vida se había ido deslizando y la torre seguía ahí, hasta ahora. Ray le indicó que se colocara detrás de la línea. Michael obedeció. Se quedó junto a la cerca, con las manos en los bolsillos, sintiendo que su respiración era demasiado ruidosa. Ray levantó el detonador, miró a sus hombres, hizo una señal breve y sin dramatismo presionó. El golpe inicial fue un sonido seco que pareció partir el aire. Luego vino el estruendo de la estructura reaccionando, una vibración profunda que se sintió en el suelo y en los dientes. Michael vio cómo la torre se estremecía, como si hubiera despertado de un sueño largo y no quisiera caer. Durante un instante, pareció mantenerse en equilibrio, resistiendo. Entonces, lentamente, con una lentitud casi insultante, comenzó a inclinarse. El depósito de acero se desplazó como un planeta viejo, pesado, arrastrando consigo el destino de todos los años que había dominado. El sonido del metal, al ceder, fue un gemido prolongado, un ruido que no se parecía a nada que Michael hubiera escuchado antes. La torre bajó, giró levemente en la dirección marcada y cayó. El impacto contra la tierra no produjo el eco hueco que Michael esperaba. Fue un golpe denso, sólido, como si dentro hubiera algo macizo, algo que había añadido peso. Michael sintió que el corazón se le detuvo por un segundo. Una nube de polvo se elevó, se expandió y cubrió el lugar como una niebla. Por un momento todo desapareció. Cuando el polvo empezó a asentarse, Michael avanzó unos pasos, ignorando la primera orden de Ray, incapaz de quedarse quieto. Ray lo detuvo con un gesto firme, recordándole que la estructura podía moverse todavía. Michael se obligó a esperar, pero su mirada se clavó en el hueco abierto del metal rasgado. A través de la abertura, en lugar del vacío esperado, vio algo imposible. Una superficie plana que no debía estar allí, como un suelo, y una línea que podía ser una pared interior. Parpadeó, creyendo que el polvo le estaba engañando. Pero no, lo que veía no era un reflejo ni una ilusión. Ray también lo vio. Sus ojos se estrecharon, y por primera vez en esos días, su rostro mostró una sorpresa real. Caminó hacia el borde con cautela y se inclinó para mirar. No dijo nada de inmediato, solo respiró hondo, como si intentara entender la forma de lo que se abría ante ellos. Michael sintió que el aire se volvía frío, aunque el sol seguía brillando. La torre había caído, sí, y con ella algo se había quebrado en su vida. No era solo metal, era un límite que se había roto. Mientras el polvo terminaba de caer y el silencio regresaba poco a poco, Michael supo que la demolición no había sido el final de un problema, sino el inicio de algo que aún no podía nombrar. Se quedó inmóvil, mirando la herida abierta en el acero, y una certeza incómoda se instaló en él, con la misma firmeza que aquella deuda marcada en rojo. Dentro de esa torre había habido algo más que aire, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre el sentido de todas las noches en que había sentido un ruido, un chasquido, una presencia que jamás había logrado explicar. El polvo tardó más de lo que Michael esperaba en asentarse por completo. Era una nube espesa, cargada del olor metálico del acero rasgado y de la tierra removida, y parecía negarse a desaparecer, como si quisiera prolongar el momento en que la realidad aún no se había revelado del todo. Durante esos minutos suspendidos, nadie habló. Ray Harper permanecía quieto, con la mirada fija en el interior expuesto de la torre caída, y sus hombres observaban en silencio, conscientes de que algo había salido radicalmente mal, aunque todavía no supieran cómo nombrarlo. Cuando por fin el aire se aclaró lo suficiente, Michael dio un paso adelante sin darse cuenta. Ray levantó una mano, pero esta vez no lo detuvo. Él también necesitaba ver. Lo que aparecía ante sus ojos no tenía nada que ver con un depósito vacío.
El interior de la torre mostraba superficies rectas, líneas que no pertenecían a una estructura pensada solo para contener agua. Había algo que parecía un suelo, una división artificial, una geometría que hablaba de intención humana, no de abandono. Michael sintió un nudo en el estómago. Durante décadas se había repetido que la torre estaba vacía, que su inquietud nocturna no era más que imaginación. Ahora, aquella certeza se desmoronaba con la misma violencia con la que el acero había cedido. Avanzó con cuidado, sintiendo cómo cada paso lo alejaba de la explicación cómoda y lo empujaba hacia una verdad que no había pedido conocer. El metal estaba retorcido, abierto como una herida enorme. Al acercarse al borde, Michael percibió un olor distinto al de la tierra y el óxido. Era un olor cerrado, antiguo, una mezcla de papel envejecido, polvo acumulado y algo más. Una nota casi imperceptible de lana húmeda y componentes electrónicos. Ese olor no pertenecía al exterior. Era el olor de un espacio habitado, de un lugar que había tenido una vida propia, aislada del mundo. Se agachó y miró con más atención. Lo primero que distinguió fue una estructura metálica fijada al interior, algo que parecía una cama improvisada, asegurada con guías de aluminio para evitar que se moviera. Cerca había objetos personales, libros apilados con cuidado, algunos abiertos como si hubieran sido abandonados en plena lectura, y utensilios de cocina sencillos, una cacerola, una taza de metal, latas vacías y otras aún cerradas, con etiquetas descoloridas por el tiempo. No había desorden caótico, no había señales de improvisación desesperada. Todo estaba dispuesto con una lógica meticulosa, casi obsesiva. Michael retrocedió un poco, apoyándose en el borde del metal, como si necesitara recuperar el equilibrio. Su mente intentaba reconstruir una imagen coherente de lo que veía, pero cada intento chocaba con una pregunta imposible. ¿Quién podía haber vivido allí arriba, dentro de esa torre, durante años, sin que nadie lo notara? Recordó las noches de sonidos extraños, la ausencia de aves, las interferencias en la radio. Cada detalle cobraba ahora un sentido nuevo y perturbador. Ray fue el primero en romper el silencio. Dijo el nombre de Michael con una voz más baja de lo habitual y le pidió que no tocara nada. Su tono ya no era el del profesional seguro de sí mismo, sino el de alguien que entiende que ha cruzado un límite. Michael asintió, aunque sabía que ya había cruzado ese límite en el momento mismo en que la torre cayó. Nada de lo que hiciera ahora podría devolverle la ignorancia de antes. Mientras los hombres de Ray se mantenían a distancia, Michael siguió observando. Notó una sección del suelo que no encajaba del todo, una placa ligeramente levantada. Señaló hacia allí sin tocarla. Ray frunció el ceño, se acercó con cuidado y usando una herramienta, levantó la pieza con precaución. Debajo apareció un compartimento oculto, y dentro una estructura que no dejaba lugar a dudas. Una pequeña estantería metálica con equipos electrónicos, cables organizados con precisión y un dispositivo negro del tamaño de una caja de herramientas, con una luz roja que parpadeaba de forma constante. El corazón de Michael comenzó a latir con fuerza. Aquella luz no pertenecía a algo viejo y abandonado. Era la señal inequívoca de que el sistema había estado funcionando hasta el momento de la caída. Aquello no era un refugio olvidado por el tiempo. Era un puesto activo, operativo, oculto deliberadamente. Ray soltó una maldición en voz baja. Dijo que aquello ya no era solo una demolición fallida. Era algo que superaba con creces su ámbito. A un lado del compartimento, Michael vio un objeto que lo heló aún más. Un pequeño montón de documentos plastificados. Ray tomó uno con cuidado, lo miró, y su expresión cambió por completo. Se lo mostró a Michael. Era un pasaporte, luego otro, y otro más. Distintos países, distintos nombres, pero el mismo rostro en todas las fotografías. Un rostro serio, anodino, diseñado para no destacar. Michael sintió que el aire le faltaba. Aquello descartaba cualquier explicación simple. No se trataba de un vagabundo excéntrico ni de un loco aislado. Se trataba de alguien que había elegido ese lugar con un propósito muy concreto. Michael comenzó a sentirse observado de una manera distinta. No desde lo alto de la torre,
sino desde el pasado, como si cada día vivido bajo esa estructura hubiera sido parte de un escenario cuidadosamente elegido por otra persona. Pensó en su rutina, en la previsibilidad de su vida, en lo fácil que había sido para alguien ocultarse a plena vista. La idea lo hizo estremecerse. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó al sheriff del condado. Explicó lo que había ocurrido con frases cortas, tratando de sonar racional, aunque por dentro todo se desmoronaba. El sheriff guardó silencio unos segundos, y luego dijo que iría de inmediato y que no tocaran nada más. Michael colgó y miró de nuevo el interior de la torre. Sentía que cuanto más observaba, más se alejaba de la persona que había sido esa misma mañana. Mientras esperaban, Michael recordó algo que lo inquietó aún más. Sin decir nada a Ray, se dirigió al cobertizo. Era un impulso, una intuición nacida del pánico. Dentro el aire estaba cargado de olor a aceite y madera vieja. Caminó hasta el fondo, donde guardaba herramientas que casi no usaba. Allí, detrás de unas cajas, vio algo que nunca había notado antes: una pequeña abertura en el suelo. Al levantar la tabla que la cubría, descubrió una polea metálica y un cable sintético, fino pero resistente, que se perdía hacia arriba, en dirección a la torre. Michael sintió que las piernas le fallaban. Junto a la polea había una caja vieja. Dentro encontró varios cuadernos. Los abrió con manos torpes y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de una escritura precisa, casi obsesiva. Fechas, horas, descripciones minuciosas. Hablaban de él, de sus hábitos, de sus desplazamientos, de los días en que iba al pueblo, de las semanas en que su esposa había estado enferma antes de morir. Detalles tan íntimos que Michael tuvo que sentarse para no caer. Alguien había vivido sobre su cabeza y había observado su vida con una atención enfermiza durante años. Cuando regresó al exterior, el sheriff ya había llegado. Vio los pasaportes, el equipo, escuchó a Ray y a Michael, y su expresión se endureció. Hizo una llamada inmediata y habló en voz baja, usando términos que Michael no reconocía del todo. Minutos después, dijo una frase que terminó de romper cualquier ilusión de normalidad. Esto ya no era solo un asunto local. Había que esperar a las autoridades federales. Michael se quedó de pie, mirando su granja, su casa, su tierra. Todo le parecía distinto. Cada rincón había sido escenario de una observación silenciosa, de una presencia oculta que había utilizado su vida como camuflaje. La torre ya no estaba en pie, pero su sombra seguía extendiéndose, ahora no sobre el campo, sino sobre la mente de Michael. Mientras el sol comenzaba a descender y las luces de los vehículos iluminaban el lugar, Michael comprendió que la caída de la torre no había revelado solo un secreto físico, sino una verdad más profunda y dolorosa. Durante décadas, su vida no había sido tan privada ni tan aislada como había creído. Y lo que estaba a punto de descubrir, con la llegada de quienes sabían interpretar aquel equipo y aquellos documentos, le demostraría que incluso el rincón más tranquilo podía formar parte de una historia mucho más grande y peligrosa de lo que jamás había imaginado. La noche cayó sobre la granja con una lentitud engañosa, como si el tiempo mismo dudara antes de avanzar. Las luces de los vehículos oficiales dibujaban sombras alargadas sobre la tierra removida, y el metal retorcido de la torre parecía un cuerpo exhausto, vencido al fin, pero todavía cargado de significado. Michael Brady permanecía cerca de la casa, con los brazos cruzados, observando cómo el lugar que había conocido durante toda su vida se transformaba en algo irreconocible. El sheriff había sido claro. Debían esperar. Y esperar, después de lo que había visto y comprendido, se le hacía casi insoportable. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los primeros agentes federales. Sus vehículos no llevaban marcas llamativas, y su presencia, aunque firme, no era ostentosa. Bajaron con movimientos medidos, evaluando el entorno con miradas entrenadas, como si cada detalle pudiera ocultar una amenaza. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con el rostro inexpresivo y una voz que no admitía interrupciones, se presentó como Carter. Fue él quien se acercó primero a Michael, no con condescendencia, sino con una atención directa que lo obligó a sostenerle la mirada. Carter pidió que le mostraran todo. Ray explicó lo ocurrido durante la demolición, describiendo el sonido extraño del impacto y la sorpresa al descubrir el interior.
El sheriff añadió los detalles del hallazgo en el cobertizo y de los cuadernos. Carter escuchó sin interrumpir, asintiendo apenas, como si cada palabra encajara en un esquema previo que ya conocía. Cuando por fin habló, su tono fue calmo, casi didáctico, pero lo que dijo cayó sobre Michael con un peso aplastante. Explicó que el hombre que había vivido dentro de la torre no era un desconocido cualquiera. Se trataba de un antiguo analista de inteligencia, desaparecido muchos años atrás junto con un soporte de datos extremadamente sensible. En él se almacenaba información sobre cuentas clandestinas, identidades falsas y agentes infiltrados en distintos países. Había sido dado por muerto, o al menos perdido, y durante décadas nadie había logrado rastrear su paradero. Hasta ahora. Michael escuchaba con la sensación de estar oyendo la historia de otra persona. Carter continuó, explicando que la granja había sido elegida precisamente por su previsibilidad. Un lugar tranquilo, aislado, con un propietario que seguía rutinas claras y raramente recibía visitas inesperadas. La torre, abandonada y olvidada, ofrecía el escondite perfecto. Desde allí, aquel hombre había podido observar, registrar, mantenerse invisible. Michael comprendió, con una claridad amarga, que su vida había servido como telón de fondo para una operación silenciosa y prolongada. La caída de la torre había activado un protocolo automático. El pequeño dispositivo con la luz roja no era solo un sistema de almacenamiento, sino también un emisor de señal de emergencia. En cuanto dejó de recibir ciertos parámetros, lanzó una alerta. Carter no necesitó explicar a quién. Michael ya sentía el presentimiento de que otros vendrían, y no con intenciones pacíficas. El viento comenzó a levantarse y, poco después, la lluvia cayó con fuerza, como si el cielo hubiera decidido acompañar el desenlace con un gesto dramático. Entre el sonido del agua y la oscuridad, los agentes se pusieron en alerta. Carter dio órdenes rápidas, organizando un perímetro improvisado. Fue entonces cuando Michael vio movimiento más allá de los campos, sombras desplazándose con una cautela que no pertenecía a simples curiosos. Habían llegado. El miedo fue inmediato, pero no paralizante. Michael sintió algo distinto, una determinación nacida de la certeza de que, si no hacía nada, otros decidirían por él una vez más. Miró hacia el granero y hacia la maquinaria agrícola. Pensó en su padre, en la idea de proteger lo que era propio, no con violencia gratuita, sino con firmeza. Sin pedir permiso, se dirigió al cobertizo y subió al viejo tractor, que arrancó con un rugido que se mezcló con el trueno lejano. Colocó la máquina atravesada en el camino de acceso, convirtiéndola en una barrera improvisada. La lluvia empapaba su ropa y el frío le calaba los huesos, pero permaneció allí, aferrado al volante, consciente de que su presencia era tanto un obstáculo físico como una declaración. No sabía quiénes eran exactamente los que avanzaban en la oscuridad, pero intuía que buscaban lo mismo que ya no podían encontrar intacto. Los minutos se hicieron eternos. La tensión se palpaba en el aire, rota solo por el sonido del motor y el golpeteo constante de la lluvia. Entonces, desde lo alto, llegó un ruido nuevo, profundo y envolvente. Helicópteros. Sus luces atravesaron la noche como cuchillas, y el campo se llenó del estruendo de las aspas. Las sombras se dispersaron, y en cuestión de instantes la zona quedó bajo control. Con la llegada del amanecer, la granja se convirtió en un lugar cercado y vigilado. Los restos de la torre fueron examinados pieza por pieza, el equipo retirado, los documentos asegurados. Michael observaba todo desde cierta distancia, exhausto, empapado, pero extrañamente en paz. Carter se acercó de nuevo y le entregó un sobre. Dentro había documentos y una compensación suficiente para saldar la deuda con el condado y asegurar el futuro de la granja. No hubo agradecimientos exagerados ni discursos solemnes, solo una breve frase. Había hecho lo correcto. Pasaron los meses. La actividad cesó, las marcas del paso de los vehículos se borraron con el tiempo, y la vida volvió a un ritmo más cercano al de antes. Donde había estado la torre, Michael decidió plantar un árbol. Cavó la tierra con sus propias manos como si necesitara sentir cada palada, cada esfuerzo. Plantó un joven roble, pequeño todavía, pero firme, y lo regó con cuidado.
Para él no era solo un árbol, sino un símbolo, una manera de cerrar un ciclo y de afirmar que aquel lugar volvía a pertenecer a la vida, no al secreto. Invitó a su hija a visitar la granja con sus hijos. Cuando llegaron, Mijael los vio correr por el campo, con una ligereza que hacía años no presenciaba. Les habló del árbol, de cómo crecería con el tiempo, de cómo algún día daría sombra. No mencionó la torre, no era necesario. Una tarde, mientras el sol descendía y el aire se llenaba del canto de los insectos, Mijael vio una figura oscura posarse en una de las ramas jóvenes del roble. Era una corneja, inmóvil observándolo. Por primera vez en décadas, no sintió inquietud. El ave alzó el vuelo poco después, y Michael se quedó allí, respirando hondo, consciente de que la sensación de ser observado había desaparecido. La torre había caído, y con ella los años de ignorancia y temor difuso. En su lugar, algo nuevo echaba raíces. Michael comprendió que, aunque las sombras del pasado podían ser largas y persistentes, incluso los secretos más oscuros acababan cediendo ante la luz y el tiempo. La granja volvía a ser un hogar, no un punto en un mapa oculto, y él, al fin, podía mirar el horizonte sin sentir que algo se alzaba detrás de su espalda. Suscríbete al canal para no perderte la continuación y nuevas historias. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video y comparte este video con tus amigos para que ellos también sepan cómo terminó todo.